Según los datos de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, FESPROSA, hasta el 15 de abril se registraron más de 200 trabajadores de la salud infectados con coronavirus y esta cifra crece a gran velocidad, advirtieron. Vamos a ponernos en contacto con Jorge Jabkowski, que es el secretario general de la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de la Salud de la República Argentina, FESPROSA, para hablar de este tema. Jorge, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, mucho gusto. Gracias por atendernos en No, esta tarde no, para por hablar favor. de este tema. Bueno, cuéntenos acerca de la situación de los trabajadores de la salud en medio de la pandemia acá en la Argentina. Y bueno, después de que nosotros damos la primera cifra pública nacional, ayer, el Ministerio de Salud salió a responder y, entre comillas, nos dobló la apuesta y dio el número verdadero de infectados, que es 374, es decir, el 14% del total de infectados por coronavirus. Esto es una alerta amarilla porque el país con más infectados del mundo, que fue España, tenía el 13% y Italia el 10%, que nosotros al comienzo, porque estamos recién en el comienzo, de la curva del coronavirus tengamos 14, implica que hay cosas que se están haciendo mal, bastantes, cosas que faltan, bastantes, y necesitamos con urgencia políticas públicas que rectifiquen la situación, si no vamos a tener una catástrofe por partida doble. Vamos a tener el coronavirus y no vamos a tener profesionales para atender el coronavirus. Jorge, ¿por qué se da esto? ¿Falta de elementos? Hay de, Digamos, mal. hay de todo, a ver, hay de todo un poco. Eh, por un lado, hay un déficit importante de información al principio, donde muchos profesionales contagiaron a sus contactos cercanos viniendo del extranjero. Eso Sí, pasó en las primeras semanas. sí, Pero después el tema fue cambiando y ya la mayoría de los contactos son al interior de los establecimientos de salud. Y ahí queremos señalar dos o tres cosas. La primera es que, sobre todo en el sector privado, donde se han concentrado una gran cantidad de casos, Sanatorio La Providencia de Buenos Aires, Hospital Italiano, la Clínica de La Rioja, donde murió la compañera Jiménez, el Sanatorio Juan 23 de Río Negro. En esos lugares no se cumplen los protocolos. No hay zona verde y zona roja, como marca, no hay triage, es decir, no hay un lugar donde se recibe por fuera del establecimiento a los pacientes para clasificarlos en respiratorios y no respiratorios, claro. y se mandó a trabajar a gente con enfermedades leves, o se subestimó, según dicen, según los informes de los propios compañeros y de los propios delegados, y entonces tuvimos estos contagios, no diría masivos, pero sí muy importantes. Y después, obviamente, también en el sector público y privado estamos con un problema de falta de elementos. Ujú. Claro. Ahí en San Luis, nuestra regional base, la PTS, la Asociación de Profesionales y Sí, Técnicos de la Salud, ha denunciado la falta de entrega de insumos de protección hace bastante tiempo, y de hecho hay un episodio risueño que no lo tengo que comentar. Con los propios fondos de los trabajadores compraron una gran cantidad de equipamiento de protección personal porque el Estado no lo proveía, el gobierno provincial, y el gobierno provincial ahora se los quiere decomisar para administrarlo Rodríguez A, lo cual, bueno, se sabe que no se puede, pero lo que está pasando en muchos lugares es que la gente sale a comprar por Mercado Libre, barbijo, camisolines, lo que encuentre, porque la provisión estatal y del sector privado a los trabajadores es muy escasa. qué bárbaro, qué bárbaro. Estamos hablando de personas que están, más allá de que se pone en riesgo de la salud, que eso es lo más importante, ¿no? De nuestros trabajadores, es personal con el cual no se cuenta en los lugares. Estamos hablando de que el pico llegaría en junio, de acuerdo a lo que están diciendo los infectólogos, y esto puede hacer que un montón de profesionales no puedan estar justamente allí para atender a la gente, ¿no? Es así, si la curva sigue a esta velocidad, infectándose más profesionales que la media de la gente,
Cada profesional, para poder volver a trabajar, tiene que estar 15 o 20 días en cuarentena y después tener negativizada la Sí, PCR, es decir, tiene que demostrar que no tiene virus. Y eso, bueno, deja a ese profesional y a los equipos que hacen la cuarentena por fuera de juego. En muchos lugares estamos haciendo la duplicación de equipos, es decir, si tenemos 6 personas en un laboratorio, ahora están trabajando 3 un día, 3 el otro, de tal claro. manera que si alguien se infecta podamos reemplazarlo con un equipo, con un segundo equipo, pero eso no tenemos la cantidad de personal en todos lados en esa cantidad, y menos mal que todavía no llegó el pico. Hoy tenemos 120 internados en todo el país en Sí. terapia intensiva y se está previendo tener 10.000 camas disponibles para el mes que viene, así que la diferencia entre lo que hoy está internado y lo que va a consumir de camas y de equipos de protección personal del pico de la pandemia es abismal. Sí, pero podemos tener todas las camas disponibles del mundo, la cantidad de respiradores necesarios, pero si no tenemos el recurso humano que lo maneje y que lo administre, no sirve. Sí, eso es así. Por eso, en la reunión que tuvimos en la conducción de la Federación con el Ministerio de Salud el martes, pusimos el eje en la campaña de protección personal y en la provisión de equipos, y si no hay, que se declara una emergencia industrial de manera inmediata, pongan al ministro Culfas al frente de esto y nos digan cuándo y con quiénes y en qué fábricas van a hacer los millones de camisolines, guantes, barbijos quirúrgicos que nos están faltando, porque no es que nuestra industria textil está en plena recesión, Claro. tenemos una capacidad instalada mucho mayor que la producción. ¿Cómo no puede ser que Estados Unidos puede reconvertir la Ford Motor y hacer respiradores y nosotros no podamos reconvertir Alpargata o cualquier fábrica textil semicerrada, que en San Luis las hay, para hacer camisolines, que es una tela con un guantecito? No puede ser que eso no esté pasando, y no está pasando. Entonces, en eso estamos centrando hoy nuestro pedido al gobierno, que se ponga las pilas y que diga cómo y cuándo va a hacer lo que falta, y eventualmente, si lo de China sale bien, este vuelo, que es un vuelo experimental con material solo para la provincia de Buenos Aires, puedan hacerse más vuelos para proveer a todo el país, y eso también nos aliviaría. Pero en el resto del mercado mundial no hay, y si queremos traer cosas de China vía Doha o vía Europa, los secuestran, los saquean, los aviones. La única manera era ir por Nueva Zelanda, ¿no? Ujú. Jorge, ¿qué pasa con los testeos masivos al personal de salud? ¿Es una medida que se puede tomar? ¿Se ha planteado en algún momento? Sí, a ver, el testeo masivo, no tenemos capacidad para hacer testeo masivo, esa es la verdad. Tenemos una población de 44 millones de habitantes y aproximadamente 700.000 trabajadores de la salud. Y tenemos como disposición 150.000 reactivos ahora, y para el pico total de la epidemia vamos a tener 500.000 kits. Con lo cual, la administración de esos kits tiene que ser sumamente cuidadosa, y de hecho hoy día solo se hace a quienes cumplen estrictamente, y a veces aún cumpliendo no le hacen el estudio, el protocolo del Ministerio de Salud, no lo que se llama la definición de caso. Ahora bien, evidentemente el personal de salud es distinto al resto porque convive en ámbitos cerrados, porque son transmisores del virus y porque reciben y dan virus, y necesitan mayor testeo. No digamos masivo, pero sí tomar poblaciones importantes de la guardia, de los que atienden respiratorio, y hacer chequeos importantes con el material que hay. Ahora se va a traer un equipo que tiene sus fallas, es lo que se llama, sí es de testeo masivo, que no es con la PCR, es decir, con la detección directa del virus como se hace ahora, sino a través de los anticuerpos que genera el organismo y que aparece a los 5 o 6 días de haber contraído la enfermedad. Ahí tiene falso negativo, falso positivo, pero sirven para estudiar poblaciones y tener más o menos una idea de cómo está circulando el virus. Pero hoy por lo menos necesitamos
que haya una preferencia en el escaso material que tenemos para los trabajadores de la salud. Jorge, le agradecemos muchísimo, el contacto ha sido muy amable, ha sido muy interesante charlar con usted. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.